Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Desde la Asociación de Docentes y Licenciados en Enfermería le queremos comentar que se está comenzando a discutir una propuesta del presidente de la Comisión de Salud de Diputados, el doctor Pablo Yaldín, a pedido del presidente que hizo público hace una semana la necesidad de una ley que facilite la promoción de la formación y del desarrollo de enfermería. Desde la asociación, siempre que se presenta algún tipo de ley en cualquiera de las jurisdicciones, ya sea de la provincia de Buenos Aires como en el Congreso Nacional, nos interesa poder reflexionar sobre estas leyes. En este caso, esta ley tiene que ver con la formación, con la docencia. Entonces, lógicamente que como asociación que nuclea a docentes de enfermería, nos parece importante poder hacer conocer cuál es nuestra posición al respecto sobre este proyecto que viene a promocionar la formación de enfermería y a su desarrollo en todo el país. Entonces, quiero que nos acompañen en esto y que lo podamos hacer juntos. Por eso es importante en este video que ustedes puedan ir dejándonos su reflexión también a medida que vamos viendo los 24 artículos que integran esta propuesta de ley, la cual va a ser debatida en los próximos días otra vez. Se calcula que para la semana del 12 de julio se estará haciendo la segunda reunión. Si querés ver la presentación de este proyecto en nuestro canal de YouTube, en donde va a estar colgado este video, podés buscar que está también el de la presentación del proyecto. Bueno, el primer artículo dice claramente que el objeto de esta ley es establecer los mecanismos necesarios para favorecer la formación de calidad, ¿sí? Incrementar el número, ¿sí? Y promover el desarrollo de la enfermería en todo el territorio. Quiere decir que acá tenemos que destacar dos cuestiones que nos parece fundamental. La formación, lo subrayo porque me parece que es fundamental como para poder ir teniendo esta cuestión, y promover el desarrollo, porque son dos cuestiones que son distintas desde la mirada que un docente tiene con respecto a esta cuestión. En cuanto a favorecer la formación, hay que ser sincero, en los últimos 20 años se han creado muchas escuelas de enfermería, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito terciario. Lógicamente que todo crecimiento desproporcionado y sin una estrategia de largo plazo hace que no esté mal en pensar en cómo se forma el recurso o la masa crítica necesario para poder formar a otro. Y sí, en las últimas estadísticas que vienen de distintas organizaciones vinculadas con el desarrollo de la enfermería, se habla de que el 50% de quienes están formando el recurso humano no tiene la formación necesaria o suficiente como para poder dar esa calidad que se necesita. Y también recordemos que en estos últimos años hemos logrado un hecho importantísimo, que hay que ponerlo también en valor, que es la cuestión de que la carrera en sí, que es una sola, eso es importante que lo tengamos en cuenta para pensar todo este proyecto, que cuando se habla de formación, se habla de una sola formación porque es una sola disciplina. Entonces, el ingreso al artículo 43 es fundamental. Es un gran salto que hemos dado, porque de alguna manera nos reordena como disciplina, y para aquellos que por ahí no conocen lo que estoy hablando, estoy haciendo mención a la Ley de Educación Superior, al artículo 43, que habla específicamente de aquellas carreras que son imprescindibles para una sociedad y que por lo tal tienen que tener un determinado contexto
diferente a otras profesiones. Quiere decir que nosotros tenemos las mismas obligaciones, los mismos estándares en cuanto a la formación de calidad que deben tener otras carreras en el campo de la salud, como puede ser medicina, o estamos también dentro de otros grupos de carrera como ingeniería, por ejemplo. Entonces, lógicamente que es fundamental que esta ley lo tenga en cuenta y que todo el trabajo que se ha hecho en los últimos 5 años con respecto a la acreditación de las carreras de enfermería lo ponga en valor, porque no fue fácil que todas las escuelas, o casi todas, porque a decir la verdad, hay universidades que no han acreditado todavía, algunas porque no pudieron y otras porque no quisieron, pero hay una sintonía curricular entre casi el 90% de las carreras universitarias. Y el desarrollo en el campo terciario, que también fue importante en los últimos 20 años, sobre todo a partir con Benban, digamos, hay que hacer un poco más de historia, irnos un poco más lejos, hace 54 años, que desde 1967, que el nivel terciario tiene una currícula única, la cual fue cambiando, fue modificando. Quiere decir que si uno quiere pensar quién es el que primero ha tratado de estandarizar la formación de enfermería, sin lugar a duda fue el nivel terciario y en los últimos 5 años el nivel universitario. Quiere decir que tenemos un largo trabajo en este tema y yo creo que esta ley tiene que venir a seguir favoreciendo ese desarrollo y no a desarticularnos o a generar obstáculos. Por eso es importante que leamos todos los puntos. Promover el desarrollo de la enfermería, ahí ya no habla solamente del primer eslabón, que es cómo formamos a nuestros estudiantes, que es fundamental, porque sin un buen semillero no vas a tener jamás una buena cosecha. Entonces es lógico que se fortalezca la formación de los aspirantes a la carrera y también la formación continua es fundamental. Pero para promover el desarrollo de la enfermería, ahí ya en este proyecto me parece que faltan artículos para poder concretar eso. Hay que tomar más del corpus de la ley nacional, en donde muchos de sus artículos que tienen que ver con el desarrollo de la enfermería nunca se reglamentaron. Y yo creo que esta es la gran oportunidad como para poder articular la ley del ejercicio junto con esta ley que viene a promocionar la formación y el desarrollo de la enfermería. Por eso que nos parece que el artículo 1 hay que tenerlo como el eje de partida y que las dimensiones tanto del desarrollo como de la formación tiene que ser pareja, porque no sirve de nada generar una cantidad que hoy es una muy buena cantidad. Hoy somos la tercera carrera universitaria y somos la primer tecnicatura en cuanto a elección de matrículas. No es que no tenemos aspirantes, al contrario, aspirantes tenemos. Lo que pasa es que es tanta la cantidad que hay que tanto las instituciones terciarias como las universitarias necesitan del acompañamiento presupuestario. Y también que formar un docente no es una tarea sencilla y lleva un tiempo, y lleva casi o más tiempo que formar a un enfermero o a una enfermera. Entonces, estas cuestiones llevan también su tiempo, pero tenemos que ir de alguna manera en pensar estas dos aristas, tanto la formación como el desarrollo, como un entramado que subsume permanentemente para consolidar tanto el semillero como anclar en todo el territorio argentino a todos los profesionales que se forman. Que ese es el serio problema que tenemos, que son las migraciones internas que hacen que muchas veces una provincia forme el recurso humano con mucho esfuerzo, pero ese recurso humano formado, esa masa crítica formada en una provincia no se queda, se va a la provincia de al lado porque ahí consigue mejores salarios, o va de un subsector a otro subsector porque
creo yo que las personas tienen vocación, pero también tienen vocación para querer vivir dignamente. Por eso creo que acá una de las propuestas que nosotros ponemos es paritaria nacional, digamos, un salario de base igual para todos, porque es inconstitucional que un enfermero gane un salario diferente a otro enfermero solo por pertenecer a una jurisdicción diferente o por pertenecer a un subsector diferente, cuando ambos están haciendo exactamente lo mismo. Así como es importante que los docentes a nivel nación tengan una paritaria nacional, creo que si queremos desarrollar la enfermería en todo el territorio nacional, tiene que haber un punto de partida, porque la disparidad del salario es enorme. Tenemos compañeros que ganan 8.000 pesos en algunos municipios de algunas provincias. Esa es una realidad que no se puede dejar de lado cuando uno plantea este tipo de ley. Por eso es interesante, que lo vamos a ver más adelante, que este proyecto de ley, las 3 comisiones que están trabajando, sea educación, salud y desarrollo social. Y se tendría que sumar también trabajo como comisión en diputados, porque necesitamos de un plan estratégico que permita un desarrollo en un sistema federal como el que tenemos, bueno, que desde el Poder Ejecutivo se pueda hacer una norma que se respete en todo el territorio argentino. Bueno, el artículo 2, lógicamente que no tenemos ninguna duda de que esto tiene que ser declarado de interés público nacional. Vamos con el artículo 3. El artículo 3 dice que los principios es el reconocimiento de la fuerza de trabajo como profesionales de enfermería. Quiere decir que en toda jurisdicción donde la enfermería no está en carrera hospitalaria, ¿sí?, se debería incluir. Porque desde ya que la larga lucha que se está dando, ¿sí?, sobre esta cuestión, me parece que en el tema de la ley hay que ponerlo claramente, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no se hagan los distraídos, no importa qué partido político esté gobernando, ¿sí? Nosotros tenemos los mismos derechos que los demás profesionales, tenemos que dejar de ser el profesional pobre del equipo de salud. Pobre no solo en el salario, sino también pobre en los derechos. Así como tenemos que tener la posibilidad de poder estar en carrera, también tenemos que tener la libertad para poder asociarnos, ¿no? Libertad para poder asociarnos. Y sobre esto, ¿a qué me refiero? A la cuestión de los colegios, por ejemplo, ¿no? En muchas jurisdicciones se nos cierra permanentemente la libertad de poder tener colegio como lo tienen las demás profesiones de salud. Lógicamente es entendible que si en una jurisdicción nadie tiene colegios, uno no va a pretender romper la norma, como es el caso del AMBA. Si el resto de los profesionales de salud no tienen colegio, bueno, es lógico que uno tiene que respetar la normativa del marco legal jurídica de esa jurisdicción. Pero si todos los demás tienen, ¿por qué se nos niega permanentemente, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para no ir más lejos. Más allá que por suerte hoy hay un proyecto que se está discutiendo desde hace
muchos años que vienen ingresando proyectos a las distintas cámaras y a las distintas comisiones, pero ojalá que tengamos la voluntad política de poder tenerlo. El punto B dice, la relevancia sociosanitaria del proceso de profesionalización de la fuerza de trabajo de enfermería. Sin lugar a duda, todos sabemos que la enfermería es mujer y es pobre. Todos nuestros aspirantes, el 90%, provienen de las clases más vulnerables. Eso no cambió, el perfil del estudiante no cambió. Es más, los que se acercan al nivel técnico o al nivel universitario, mejor dicho, al nivel terciario y al universitario, muchas veces es la primera generación en un seno familiar. Eso es así. Por eso es importante el espíritu de esta ley de tratar de reforzar el tema de becas para que esto le pueda ir dando continuidad y haya un ascenso social por parte de quien se involucre en este tema. Estamos totalmente de acuerdo en esta cuestión. La importancia del aumento de la dotación de enfermería en la mejora de la calidad. Sobre esto hay evidencia de sobra que, en el punto C, que al haber menor cantidad de dotación, hay mayor morbilidad y mayor mortalidad. Eso está demostrado en todas partes del mundo, inclusive hay investigaciones en la Argentina. Es más, si queremos hilar más fino, nos tendríamos que preguntar por qué, por lo general, en los fines de semana largos, donde hay menor dotación de enfermería y de otros profesionales, suele haber mayor incidencia de mortalidad. ¿Sí? Quiere decir que sobre esta cuestión es fundamental. Lo que le agregaríamos nosotros, que no es solamente el número, también es muy importante la calidad. ¿A qué nos referimos con esto? De que las composiciones que tienen las dotaciones de enfermería, según las normativas que hay, muy antiguas ya, son de hace más de 40 años, con respecto a las normativas de calidad de atención, que son del año 95, importa la calidad en cuanto a la formación. En los cuidados críticos, por ejemplo, cuanto más nos alejamos del obelisco, digamos, o de los centros más urbanos del país, la dotación de enfermería carece de profesionales. Entonces, no solo nos importa el número, nos importa la calidad de ese número. Por eso, si los indicadores marcan que el 70% tiene que ser del nivel profesional, es importante que para los cuidados críticos no solo sean del nivel profesional, sino sean del nivel de grado y además tener la posibilidad de la especialización, digamos. Cuando entendemos por calidad, estamos hablando mayor formación. Entonces, licenciados, especialistas, ¿sí? Magíster, ¿no? Es lo que necesitamos, ¿sí? Para la posibilidad del desarrollo de esa calidad, de que no se alejen de la gestión, sino que de alguna manera ese número represente la mayor masa crítica capaz de poder hacer investigación, teorización, generar nuevas líneas de cuidado. Por eso que no es solamente el número, es un número con calidad. Esa es la propuesta que queremos de alguna manera que en este proyecto quede de alguna manera claro hacia dónde tenemos que ir en cuanto al número y volver a rediscutir el número, porque no nos olvidemos que el índice de atención de enfermería se hizo en base a IADE y estas cuestiones sobre las unidades de producción de enfermería están desactualizadas. Las UPE están desactualizadas porque la tecnología ha cambiado. Entonces, lógicamente que hoy hay prácticas que todavía no está calculado su tiempo, su recurso. Entonces,
hay muchas cuestiones que deberíamos retrabajar en cuanto a las normativas de calidad después de casi 25 años. El artículo 4. El artículo 4 es la famosa trampa que tienen todas las leyes que nos proponen un cambio. Que es, bueno, ¿a quién ponemos como autoridad de aplicación? Y acá hay un problema de definición operacional porque por un lado se habla de autoridad de aplicación y después de manera paralela se habla de una comisión nacional. Entonces, la autoridad de aplicación, para nosotros en este párrafo, ¿sí? Tiene que ser claro quién es, porque así como uno lo lee, parecería que fuera presidencia. ¿Sí? Y yo no creo que seamos tan importantes para depender de presidencia. No creo que nos vean tan importantes. Yo sí sé que somos importantes, pero no creo que nos vean como para depender de presidencia, porque presidencia es el poder ejecutivo. Ahora, ¿a quién va a delegar? ¿A un ministerio o a 3 ministerios? Porque acá tranquilamente puede estar presente el Ministerio de Salud representando al Ejecutivo, puede estar el Ministerio de Educación, puede estar el de Trabajo, puede estar el de Desarrollo Social. Digamos, esto tiene que quedar claro acá, porque va a ser ese ministro, porque no creo que lo designe el presidente, ¿quién va a poner en funcionamiento esto? Entonces ya, desde la movida, acá para que quede claro, la presidencia debe decidir si nombra a uno o a 3 ministerios. ¿Cuántos ministerios van a ser de alguna manera el que ponga en funcionamiento todo esto? No nos olvidemos que nosotros tenemos un sistema federal. Quiere decir que mucho de lo que se pueda hacer en este marco son recomendaciones para que las autoridades provinciales, de alguna manera, lleven adelante o puedan recibir desde Nación fondos como para el desarrollo y la promoción, pero también permitan la evaluación del uso de esos fondos como para que la política sea más asertiva. Entonces, para mí el artículo 4 tiene que definir claramente cuál va a ser el ministerio, porque no creo que dependa directamente del jefe de gabinete, por ejemplo, que podría ser otro, ¿no? Acá podemos poner que dependa del jefe de gabinete, ¿sí? O debe decidir si nombra a uno o a 3 ministerios. Esa es una decisión política, ¿sí? Para esto quiero dejar en claro que nosotros, por hoy, hay una dirección nacional de enfermería. Nosotros tenemos hoy una Dirección Nacional de Enfermería. ¿Sí? La cual está en el Ministerio de Salud. Quiere decir que yo creo que si visibilizamos la enfermería dentro de un ministerio, creo que es fundamental tratar de darle a esa dirección la capacidad de resolución para poder llevar adelante
¿sí?, un proyecto tan importante como este. O por lo menos, porque no creo que podamos crear una dirección nacional dentro del Ministerio de Educación, o dentro del Ministerio de Trabajo, o dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que la Dirección Nacional de Enfermería tranquilamente puede tener vínculos con estos ministerios, y que en cada uno de esos ministerios se designe a un interlocutor como para poder llevar adelante el desarrollo y los acuerdos de vinculación para poder plasmar todo esto que queremos. Pero el artículo 4, así como lo pensó su creador, dice poco. Y eso me parece que crea un vacío. ¿Sí? El artículo 5. El artículo 5 habla de las funciones que se refiere a la autoridad de aplicación. Por eso acá vamos a ver, yo porque ya lo leí, acá hay un problema de funciones en cuanto a la autoridad de aplicación, con lo que después se habla de las funciones de la comisión que se crea. Entonces, ahí me parece a mí que no debería el proyecto hablar de docentes o de dos niveles, sino de mencionar de la misma manera a uno solo, ya sea que conforman una comisión y las funciones de esa comisión son las de la autoridad de aplicación, porque si no, esto a mí por lo menos me confunde. Entonces dice, estructurar una política nacional, federal, integral. Quiere decir que para poder cumplir con esto, el órgano tiene que ser de alcance nacional. ¿Sí? En esto creo que tiene que ser claro, digamos. Si no, esto no lo vas a poder nunca lograr. Más allá que como el sistema es federal, las autonomías que hay en cada provincia va a poder ver de qué manera eso se desarrolla. Por eso es importante también que la Dirección Nacional tenga un representante de cada provincia. Digamos que en cada provincia, como lo hay, no todas lo tienen, pero muchas sí, tiene una directora provincial. Entonces, bueno, ahí vamos recreando y desarrollando una estructura política lo suficientemente consolidada dentro de la estructura del Estado como para empezar a dar las normativas, tanto para el subsector privado, para la seguridad social, como para el sistema público de salud, porque la enfermería atraviesa todos los subsectores. El B, generar instrumentos y procedimientos para el ordenamiento y la regulación de la formación superior técnico, de grado, posgrado y la formación continua de la enfermería. Bueno, acá ya comenzamos a tener problemas, porque acá lo que se pretende es ordenamiento y regulación. En pocas palabras, quiere decir quién va a tener la voz. ¿Sí? Y acá hay un pequeño problemita, porque acá habla de un técnico superior. ¿Sí? Y después habla del grado. Y después habla del posgrado. Esto lo voy a poner con rojo, para que todos me entiendan. Lo de las tecnicaturas que no sean universitarias no tienen un solo título de grado que es técnico. Quiere decir que no tienen, mejor dicho, tienen un título de pregrado. Esto, a donde dice técnico superior, por más que uno le quiera poner superior, profesional, el nombre que quiera, esto significa pregrado. El pregrado en nuestro país hay de dos tipos, universitario y técnico. Que la verdad, esa es una de las características de nuestra formación enfermera en la República Argentina. En otros países no existe esto, de que tengas dos personas formadas con el mismo título, con las mismas incumbencias,
con la disparidad de propuestas de formación que tienen, tanto dentro del espacio universitario como dentro del espacio técnico. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de las universidades, la mayoría de las universidades, después de los acuerdos alcanzados, es de 3 años la formación del técnico universitario, que sale con el título de enfermero. Pero hay universidades que todavía continúan con una vieja currícula de 2 años y medio. Es decir, que tenemos una persona formada con disparidad de horas y con disparidad de tiempos. Pero si esto le agregamos que en el técnico también pueden existir diferencias, más allá que en el área del técnico, del terciario, como han trabajado y tienen una larga tradición en el tema de normatizar la currícula, las diferencias que se pueden encontrar son con algunos viejos programas provinciales que han quedado en el tiempo y que por ahí esa provincia, el instituto es provincial y al no ser un instituto técnico nacional, puede haber algún tipo de paridad. Si no, por lo general, en el tema de técnico terciario, hay menos diferencias como pasa con el universitario. Ahora, vos no podés ignorar que las universidades tienen autonomía. Entonces, el nivel universitario tiene su espacio en donde ordena y regula el grado y el posgrado. Y es al ámbito al cual le tiene que obedecer para poder conseguir las certificaciones, ya sea de CONIAU, ¿sí? O del Ministerio de Educación. Es decir, que acá es donde comienza a haber ruidos, ¿sí? En este tema. Y desde ya que todos estamos de acuerdo en que la formación tiene que ser continua. En esta cuestión, desde ya, es más, la enfermería lo hace permanentemente. Lo que pasa es que muchas veces lo hace desde su bolsillo y lo que muchas veces no tiene es la posibilidad de que esa formación continua sea reconocida. Esa es la verdad también. Muchas de nuestras compañeras dejan su familia, se postergan ellas en su vida recreativa y social para lograr una especialización, una maestría, un curso superior, lo que sea, y eso no ve que impacte después en su salario o en el desarrollo de su carrera hospitalaria. Pero lo que hay que repensar es cómo dentro de las instituciones del trabajo la formación continua toma valor y la oferta se multiplica en base a las propuestas que desde las asociaciones podamos proponer vinculándonos entre el mundo del trabajo, el mundo académico y el mundo asociativo. Pero en este punto B es lo que va a empezar a marcar algún grado de desafinación en esta propuesta de trabajo. Se quiere meter todo dentro de una bolsa cuando sabemos que hay reglamentaciones diferentes y niveles diferentes de formación. Entonces es imposible poder sortear esas cuestiones. Otro tema que también tiene que ver con algunos intereses creados es creación de nuevas carreras universitarias y superiores técnicas. Ustedes dirán, bueno, sos muy quisquilloso a la hora de algunos términos. Sí, porque cuando uno plantea o cuando uno habla de carreras, ¿sí? Lo que está mencionando es una diversidad de cuestiones que uno puede encontrar dentro de una carrera. Y nosotros acá siempre estamos mencionando una sola, que es la carrera de enfermería. Entonces, cuando me pones nuevas carreras, quiero saber a qué te referís. ¿O será que quisieron poner nuevas escuelas?
¿Es escuelas o es carrera? ¿Entienden a lo que voy? Digamos, una cosa es cuando vos creás escuelas de enfermería, como les mencioné antes. Digamos, en estos últimos 20 años, ¿por qué faltan docentes? Porque hay una cantidad de nuevas escuelas, tanto públicas como privadas, y ha aumentado tanto la matrícula que lógicamente que se necesitan del fortalecimiento de más profesores en enfermería, pero no de nuevas carreras, de nuevas escuelas de enfermería. ¿Entienden esta cuestión? Porque muchas veces en algunos médicos que tienen la historia de su lado, en donde siempre nos han fragmentado en nuevos actores dentro del equipo de salud. Entonces, esto me genera dudas e incertidumbres si lo que se quiso poner fueron carreras o lo que se quisieron poner son escuelas. Escuelas dentro de los espacios universitarios, escuelas dentro de los espacios técnicos. Algunos me podrán decir, bueno, lo que pasa es que las ofertas de carrera en las universidades que no tenga enfermería. Ah, bueno, sí. Si lo querés mencionar de esa manera, tendríamos que ponerlo de una manera más clara para no crear dudas con respecto a esto. Yo creo que es fundamental que en el marco de la ley tengamos claro de que la carrera es una sola, ¿sí? Que la oferta de enfermería esté presente en la mayor cantidad de universidades y en la mayor cantidad de institutos, no hay ningún problema, ¿sí? Pero no que se modifique la carrera del enfermero. A eso es a lo que voy, no a que empecemos a generar diferentes modalidades de productos en la formación de la carrera, ¿no? Que sean carreras de 2 años, carreras de 3 años, carreras de 1 año, de 9 meses, no, a eso no, sino a crear los espacios de escuelas de enfermería dentro de las instituciones académicas terciarias o universitarias. Administrar la creación y continuidad de incentivos económicos para los y las estudiantes de pregrado, grado y de posgrado. Esto creo que es fundamental. En esto estamos totalmente de acuerdo. Lo han hecho otros países que hoy exportan sus doctorados al mundo, como es el caso de Brasil, como Perú copió de Brasil y hoy exporta a Perú los doctorados que aprendió en Brasil y como Brasil se aprovechó de los 70 de Francia y lógicamente que esto es inversión pura. Digamos, que nosotros podamos tener soberanía en este sentido de poder ser nosotros los generadores de nuestros propios posgrados, eso recrea la necesidad de mucho incentivo y de becas tanto para el que se está formando como para el que ya está trabajando, está formado y se quiere seguir formando. Quiere decir que el pensar estos 3 estadios, ¿sí? Yo creo que habla de un desarrollo completo, ¿sí? El pregrado es todo lo que es anterior al grado, ¿sí? Entonces, el grado, cuando se habla de grado, se habla del licenciado, ¿sí? Y que el licenciado pueda tener la posibilidad de hacer residencias, por ejemplo, profesorados, y el posgrado tiene que ver básicamente con con las maestrías, con los doctorados. Quiere decir que esto es fundamental, el armado para darle a esto continuidad. No pensar solo en el pregrado. Garantizar y mejorar la calidad de la formación de los profesionales de enfermería de manera accesible, equitativa, estimulando la elección de esta carrera. Obviamente que esta es una cuestión que tenemos que pensar que para que esto mejore, tenemos que mejorar las condiciones del que está trabajando, porque la persona también proyecta cuál va a ser su vida
laboral futura. Entonces, y si entendemos que el 90% son mujeres, es lógico que la inversión tiene que ser sostenida a lo largo de su vida de estudiante y de su vida profesional, para que la carrera pueda ser elegible, ¿no es cierto? Podemos poner 3 turnos si queremos, podemos dar 1000 becas, pero si después el salario es una miseria, que la persona tiene que tener 3 trabajos para poder alcanzar un salario digno, bueno, son cuestiones que también las tenemos que relacionar y no solo centrarnos en un solo eslabón. ¿Contribuir con recursos y aportes? Obviamente que sí, para las instituciones, esto está claro, esto se hizo. Muchas instituciones formadoras han recibido plata. Hubo un estímulo para las universidades que después se diluyó en el tiempo para la motivación de crear la oferta de la carrera o de armar una escuela dentro de esos espacios. Eso existió y fue realmente muy fuerte, porque los presupuestos universitarios, y sobre todo los de los últimos tiempos, han estado muy limitados a la hora de poder ofertar más carreras, ¿sí? Pero aquellos que han recibido las recomendaciones del CIM y han obtenido por parte del Ministerio, sobre todo de Educación, no tanto de Salud, pero sí de Educación, la posibilidad de estos aportes. Por eso digo que acá se habla de que sería bueno que el Ministerio de Educación, como el de Salud y como el de Trabajo, aporten a estos recursos y a estos incentivos económicos para que esto suceda. Articular las instituciones, los programas de formación en enfermería con los ámbitos de la ciencia y la tecnología, la salud y el trabajo. Sí, obviamente que hay que crear redes, sobre todo porque entendemos que la investigación y la tecnología van de la mano y que todo lo que podamos generar desde ese espacio científico-técnico repercute en la salud y mejora nuestro ámbito de trabajo. Quiere decir que esto tendría que estar muy desarrollado en este nuevo ámbito, sin lugar a duda que esta posibilidad se tiene que de alguna manera enmarcar, ¿sí?, estos ámbitos, ¿sí?, con una mirada fundamental para aquel que trabaja, ¿sí?, no solo desde el trabajo manual, sino desde el trabajo del conocimiento, ¿sí? Definir las líneas estratégicas y acciones específicas de la Comisión Nacional para la Formación. Bueno, acá comienza, recién acá, a mencionar que va a haber una comisión nacional. Una comisión nacional. ¿Sí? Bueno, esa comisión nacional después vamos a ver que hace mención al artículo 6, por eso que habla de la autoridad de aplicación. Ahora parecería que la autoridad de aplicación va a ser la Comisión Nacional. Bueno, estas son cosas que yo creo que hay que ponerlas más en claro. Implementar, monitorear, evaluar el grado de avance de las recomendaciones es fundamental. Todo programa necesita de estas 3 cuestiones, ¿no? De que uno vaya viendo paulatinamente un avance y que eso de alguna manera nos vaya permitiendo hacer las modificaciones o dar las alertas de por qué en alguna parte del territorio no avanza. Y acá comenzamos otra vez con la misma cuestión: articular y regular el acceso igualitario desde el nivel técnico superior al universitario. Obviamente que sí. Yo creo que hay interés hoy en día para que esto suceda. Lo que pasa es que acá viene el problema,
que si hay un orden que va de mayor a menor, y el mayor es el universitario, porque es el que tiene la carrera de grado, ¿sí? Es el que de alguna manera da la certificación final a la cual un profesional puede acceder, que es la licenciatura. Entonces, para que la universidad, que ha hecho todo un trabajo con la mayor cantidad de universidades posibles que se han sumado, han discutido una currícula, ¿sí? Lo que tienen que hacer los institutos técnicos es ver cómo copian esa currícula de esos primeros 3 años, cómo alcanzan los estándares que las universidades tienen para el dictado de esos 3 años y firman esa homologación que quieren para que no se perjudique aquel que decide ir a un instituto técnico y no a una universidad, porque por ahí no la tiene o porque por ahí quiere ir al instituto técnico, justamente no salga perjudicado y pueda, sin necesidad de hacer ningún tipo de requisito de niveles de complementación como era antes, o como fue hasta hace poco, o como sigue siendo para algunos casos, que no tengan que hacer un CCC, digamos, un ciclo común complementario, homologando primero esta formación digamos, inicial. Yo creo que acá está el kit fundamental para que esto pueda llegar a buen puerto. Yo me tengo que ordenar con el nivel superior, y el nivel superior ya se ordenó. Quiere decir que ya hay un trabajo previo, no hay que volver a hacerlo. Eso es por lo menos en lo que nosotros miramos desde la universidad, ¿sí? Porque ya se ha consensuado, ¿sí? Y hay un órgano controlador, que es la CONIAU, que ya ha dado cuáles son los parámetros para ese ordenamiento. Entonces, lo que ya se trabajó, no hay que deshacerlo. Podemos pensarnos dentro de 6 años o 3 años, bueno, si no corresponde hacer una reevaluación de eso que se ha trabajado. Favorecer el desarrollo de la capacitación continua, otra vez, y la investigación. Bueno, obviamente, ¿quién puede estar en contra de estos dos temas? Nadie. El tema es que, otra vez vuelvo a lo mismo. ¿A dónde se investiga? En el mundo del trabajo, en el hospital. Y todavía, desgraciadamente, la inserción de la investigación por parte de enfermería en el mundo hospitalario argentino es inexistente casi, o es muy poco. La mayor cantidad de investigaciones que hay es en los espacios académicos universitarios. El técnico tampoco investiga, quiere decir que hay una masa crítica muy pobre todavía, con una escasa producción, pero la hay. Cada vez tenemos más docentes, investigadores acreditados y tenemos que ir cada vez por más, pero también necesitamos acreditar a aquellos que no hacen docencia y que están en el hospital y que también investigan. Entonces, la capacitación continua nos va a servir para poder ir generando la posibilidad de que la investigación sea la retroalimentación de la capacitación, digamos, quien aporte los nuevos conocimientos para capacitar sea la propia investigación que la enfermería hace desde sus lugares académicos, pero también desde sus lugares de trabajo concreto que son los hospitales. Bueno, y acá comenzamos con el artículo 6, que es lo que mencionaba antes en el 5, que dice, se crea en el ámbito de la autoridad. Por eso digo que si no definimos bien cuál es el ámbito de la autoridad, qué ministerio va a ser, si va a ser más de un ministerio, si va a ser la jefatura de gabinete de presidencia, digamos, ¿dónde va a ser? Esto trae ruido. Recordemos lo que ya dije, hay una Dirección Nacional de Enfermería, quiere decir que hay uno de los ministerios que ya tiene una estructura en su organigrama. Quiere decir que no siempre tenemos que partir desde cero. Aprovechemos lo que ya está como para seguir articulando de alguna manera, ¿sí? Un mejor trabajo. Entonces, definamos bien cuál es el ámbito.
¿Cuál va a ser el Ministerio de Educación? ¿Va a ser el Ministerio de Salud? ¿Van a ser los dos ministerios? Acá dice, si yo creo una comisión en un determinado ámbito, ¿sí? En donde van a haber representantes de todos estos ministerios, ¿sí? Esa comisión, ¿dónde va a estar físicamente? Porque lo que tenemos que crearle a este proyecto es un lugar físico, con una estructura que trabaje, a la cual se le pueda pedir informes permanentemente. Entonces, ¿en dónde va a ser? ¿Dentro de cuáles de estos ministerios va a ser? Todos estos ministerios son fundamentales, por eso le mencioné. Inclusive nosotros proponemos también el de desarrollo social, porque en el proyecto habla de desarrollo social. Acá tiene que estar el de desarrollo social también, por lo que les mencioné antes, porque la enfermería es pobre, es mujer, viene de las clases más proletariadas, ¿sí? Lo que manifiesta permanentemente el egresado de nuestras carreras es la posibilidad del ascenso social que vienen buscando. Entonces, es fundamental esto. Además, que esté el Consejo Federal. No hay ningún problema. El Consejo Federal de Salud. Lógicamente, si estamos mencionando de que hay un referente de educación, un referente de salud, un referente de cada provincia de salud, de educación, es fundamental. Nadie niega que los trabajadores tienen un papel importante. Los sindicatos, digamos, las organizaciones que hoy más nuclean al trabajador enfermero son los sindicatos, que también son formadores, porque también tienen muchas escuelas técnicas e inclusive algunos tienen universidades. Entonces, no discutimos que tengan que estar, nos parece que los empleadores también son parte del problema, porque son quienes se benefician del recurso humano y quienes también pueden proveer recursos para sostener este tema, que no solo salga plata del sector público o del Estado, sino que los empleadores también sientan la necesidad. Muchos de los empleadores, sobre todo de los hospitales de comunidad, tienen una larga trayectoria a la hora de formar recurso humano. Las escuelas del Hospital Británico es una de las más antiguas del país, junto con la del Hospital Alemán, lo fue la del Hospital Francés, la del Hospital Italiano, quiere decir, la del Hospital Israelita, quiere decir que hay una larga tradición de empleadores de hospitales sobre todo, pero también de algunas clínicas o sanatorios privados que también viendo la necesidad y la falta de este recurso, han creado, como en el caso del CEMIC, por ejemplo, escuelas dentro de sus estructuras comerciales. ¿Sí? Y otros. Bueno, acá creo yo que cuando habla de otros en un proyecto como esto, si bien yo no pertenezco, pero me parece que tiene que estar, CADE en la Confederación Argentina de Enfermería tiene que estar, las escuelas tienen que estar, Aldelva tiene que estar, digamos, todas las organizaciones civiles, ¿sí?, que conforman a la enfermería, que tienen personería jurídica, digamos, jurídica, están representando a un sector. Los colegios que de enfermería tienen que estar porque son organizaciones que por ley han sido constituidas y tienen un colegiado al cual representan. Entonces, obviamente que tienen que estar, son parte de esta cuestión. Ahora, lo que yo planteo es que esto funciona bien cuando todas estas organizaciones que están acá, tanto públicas como privadas, del Estado y las que son de las ONG, ¿sí?, ponen a las personas a trabajar con una responsabilidad, no que sea una cuestión de
de simple voluntarismo. Esta comisión no puede quedar en voluntarismo, tiene que ser un grupo de trabajo. ¿Sí? Entonces, cada una de las organizaciones que mande a alguien como representante son las que se van a hacer cargo de alguna manera de cómo a esa persona le paga o cómo de alguna manera colabora con el sustento posible de ese trabajo, porque esto tiene que ser un trabajo remunerado por cada una de las instituciones que están vinculadas y que pertenecen a esta comisión. No puede quedar como una simple dedicación ad honorem. No, esto tiene que ser un trabajo, un largo trabajo, un gran trabajo. El artículo 7 habla específicamente de las funciones y ahí comienza a repetirse un poco lo que se mencionaba antes con las funciones de la autoridad de aplicación. Por eso digo, ¿cuántas funciones tenemos para la autoridad de aplicación? Si la autoridad de aplicación es la comisión, entonces pongámonos de acuerdo y no generemos esta doble situación de funciones, creo yo. Me parece a mí, o uno de los artículos está de más, o no entiendo qué es lo que se quiso operacionar al mencionar funciones tanto para autoridad de aplicación y funciones para la comisión. Más allá que en el aporte, acá del título veo que está repetido. Lo que sí veo es que creo que hay un interés muy fuerte de recrear una mesa de diálogo. Entonces, en esa mesa de diálogo es fundamental el poder generar discusiones de calidad que nos lleguen, que nos vayan llevando a acuerdos de calidad, pero lógicamente que cada uno de los ministerios y de las jurisdicciones tienen su propia autonomía. Coordinar la articulación. Obviamente, claro que hay que coordinar. Sí, obviamente, no es lo que se necesita. Un espacio de coordinación, tanto para el público, para la seguridad social, para el sector privado, para todas las jurisdicciones. Desarrollar el catálogo nacional. Acá es lo que yo noto que comenzamos a entrar en un cierto gris cuando se habla de certificaciones educativas. Digamos, las universidades cuentan con sus certificaciones. No sé a qué se refiere, si es que quieren entrarle a la cuestión de los institutos técnicos. Yo creo que acá la gran propuesta que debería salir es que los institutos terciarios pasen a ser institutos universitarios. Digamos que el tener una parte de una carrera que está en el artículo 43 hace que el Ministerio de Educación pueda pensar en darle un rango de instituto universitario, ¿no es cierto?, a cada uno de esos institutos que hoy tienen con la oferta de enfermería, porque de esa manera le va a permitir de alguna manera poder hacer esas certificaciones, o salvo que sean certificaciones terciarias, pero me parece a mí que esto trae duda. Y la otra cuestión que me gustaría por ahí conocer de los autores un poquito más, bueno, ¿qué tiene que, digamos, qué es esto de catálogo nacional de cualificaciones profesionales? Porque ninguna otra profesión tiene catálogo nacional de las cualificaciones. O si por favor, si alguien que está escuchando este video lo conoce, que ponga por favor en el chat de qué se trata, porque la verdad que eso me crea dudas, ¿sí? Este catálogo nacional de cualificaciones. Entiendo que las certificaciones puede ser que haya, que quieran hacer, me imagino yo, ¿no?,
como los posgrados tienen letras, o las residencias tienen letras A, B, C, dependiendo del cuerpo docente, de los contenidos, de la calidad de ahora, de la currícula, de un montón de cuestiones que se puntean, de la trayectoria, del recorrido, de la cantidad de egresados, bueno, de la producción, de un montón de cuestiones. No sé si tiene que ver con esto la cuestión de las certificaciones. Delinear las bases para el desarrollo y la regulación de prácticas avanzadas. Bueno, gran tema que en lo que tiene que ver con mi trabajo me interesa mucho. Sobre esto se ha trabajado mucho. Justamente el trabajo que han hecho las universidades tienen que ver con este tema de las prácticas. Creo que el mundo del trabajo nos tiene que ayudar mucho. La gran inversión que se va a hacer en los centros de simulación que se están armando tanto en los institutos técnicos como en las universidades, que todavía muchos no lo tienen, creo que va a ser de gran ayuda para estas prácticas avanzadas. Ahora, lo que no quiero dejar pasar por alto es este tema crucial, que son las incumbencias. Ustedes saben que en nuestra ley del ejercicio profesional este es un tema árido, pero creo que es cierto, hoy la enfermería argentina tiene incumbencias que realiza de manera, se podría decir, con transgresiones, que por un lado no lo podría hacer, pero te piden que lo hagas. Entonces, claro, hoy lo que nos encontramos cuando dice formaciones, claro, hoy nosotros hay muchas cuestiones que no formamos a los estudiantes porque hay ciertas técnicas que todavía no hemos ganado las incumbencias, pero después cuando van al trabajo formal, les piden que las hagan. ¿Sí? Porque generalmente siempre en este tema de las incumbencias hay una disciplina que hegemoniza todas las incumbencias para él, que es el médico. Entonces ellos acaparan todo y no te dejan nada, pero después cuando no lo hacen todo, porque no son un todólogo, se dan cuenta que en la práctica real no lo hacen todo, empiezan con las transgresiones, decirte, bueno, hacelo vos, pero lógicamente que me parece, por los grandes saltos cualitativos que tuvo la técnica y el desarrollo y la implementación de las mismas, hay nuevas incumbencias que debemos ponerlas inclusive dentro de las normativas nacionales en las cuales no está. Les tiro una, por ejemplo, las percutáneas. Las percutáneas no estaba, porque eso era de la década del 90 y se hizo con un trabajo de la década del 80, el trabajo de Arzani, que tuvo que ver con la creación de la SUPE y de todo el catálogo de las incumbencias profesionales. Bueno, en el tema de los cateterismos o en el manejo de la tecnología de los cuidados críticos, hay mucho por desarrollar, hay mucho por repensar. Entonces creo yo que, bueno, lo hemos visto con el COVID, ¿no? Claramente, cómo el médico no pudo dar respuesta a todo y el artículo 25 de la ley 24.004 no se reglamentó. Entonces, claro que las incumbencias es una deuda pendiente que es hora de que la repensemos. Emitir recomendaciones, obviamente, que es una comisión que es justamente esto. Yo me quedo con esto, porque esto es el nivel de injerencia que pueda tener. Recomendaciones. No es que tiene un poder de policía o una cuestión, no, a lo sumo puede ser que después no te quiera dar recursos económicos, pero van a ser siempre recomendaciones porque hay una fuerte autonomía en cada uno de los sectores involucrados en este tema, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito técnico, tanto público como privado. Y identificar nuevas cualificaciones del mundo del trabajo, un poco lo que les estaba mencionando antes, esta diversidad que hay con el desarrollo tecnológico, claro que hay que repensar ese nuevo trabajador en qué espacio se está manejando, su inserción
cómo de alguna manera podemos resolver ciertas cuestiones, si es que nos dejan siempre, porque si no siempre nos ponen la limitancia de que por una cosa, por otra, no podemos, pero después lo terminamos haciendo. Restablecer los mecanismos de ponderación de saberes, experiencias laborales adquiridas por los procesos de profesionalización. Bueno, esto es un poco volver al pasado. El punto F para mí es un gran tema que necesita de un gran acuerdo. Sobre todo esta frase. Porque esto ya lo hemos hecho. Los que tenemos memoria sabemos que a principios de los 90, cuando la generación de las enfermeras que lograron la ley del ejercicio profesional en la presidencia del doctor Carlos Menem, discutieron justamente esto, la profesionalización. Y se hizo un acuerdo que por 10 años se iba a permitir la profesionalización y después se dieron prórrogas. Más o menos se dieron casi 20 años de profesionalización. Es más, somos una de las pocas carreras que reconoce los conocimientos adquiridos en el nivel secundario reconocidos en el nivel técnico superior. No hay muchas carreras que tengan ese grado de articulación. Y a su vez, somos una de las pocas carreras que articuló también la profesionalización con la universidad. Tenemos una larga trayectoria de esto. Digamos, desde ya que a nosotros nos conviene que la familia enfermera no esté conformada por 3 actores. Porque cuanto más actores tenemos haciendo lo mismo, porque ese es el problema que tenemos, y que los que no son de salud no lo saben o no lo quieren saber. El auxiliar, el enfermero y el licenciado, en el ámbito del trabajo hospitalario, no en el académico, en el hospitalario, todos hacen lo mismo. A tal punto que no los pueden diferenciar cuándo es uno y cuándo es el otro, porque hacen lo mismo. Entonces, desde ya que yo reconozco que hay auxiliares de enfermería que tienen experiencia y tienen saberes. Y yo me pondría a discutir un gran acuerdo sobre este tema. Yo por ahí soy bastante revolucionario en ese tema. Le tenemos que dar a todos los auxiliares de enfermería el título de enfermero y yo se lo daría. Si es por única vez y es a todos los que al día de hoy tienen matrícula, yo se lo daría. ¿Saben por qué? Porque nos vamos a beneficiar todos. Primero por una cuestión básica, están haciendo el mismo trabajo que hacen todos. Quiere decir que no ponemos en riesgo la salud de nadie, porque si no ya estaría en riesgo la salud de alguien. Vamos a ser sinceros en esto. Pero lo que de una vez por todas se tiene que terminar son los cursos de auxiliares de enfermería, porque el curso de auxiliar de enfermería, existiendo becas, no se necesita desarrollar, porque lo único que genera es un sueldo miserable y un abuso por parte del Estado y del privado de alguien que lo forman para hacer una cosa y le hacen hacer otra. Es así de claro. La plusvalía que le han robado históricamente al auxiliar de enfermería no se lo han devuelto nunca, ni siquiera con las magras jubilaciones que han tenido hoy. Porque los capacitaron para hacer un trabajo manual y le hicieron hacer el trabajo de un profesional. Y no se lo reconocieron ni siquiera cuando se jubiló. Entonces, el tema de la profesionalización, como han hecho otros países han hecho un corte en un determinado momento de su historia y tienen como antecedente Europa, específicamente España. España cuando entra al mercado común europeo y tiene que empezar a hacer sus grandes transformaciones para ponerse al mismo nivel que otros países, en el caso de enfermería, hizo un antes y un después y niveló para arriba, no para abajo. Pero hoy nadie forma a un auxiliar para hacer el mismo trabajo que un enfermero. No. Las leyes, por sus incumbencias, son claras. Y por eso hay asociaciones de profesionales y asociaciones de auxiliares. ¿Entienden esto? Quiere decir que
acá el problema con esto que queremos conseguir por ley, primero tenemos que sentar a los sindicatos para que se comprometan a este tema de la profesionalización, no sea usado como un caballito de batalla para hacer transgresiones, ¿sí? O para hacer grandes negocios, como se ha hecho con este tema. Entonces, no estoy en desacuerdo con que se pueda reconocer los saberes, pero siempre y cuando se termine con este tema de la formación del auxiliar. Sin lugar a duda, eso es lo que le hace mal hacia adentro de la enfermería, que tengamos tantas divisiones. Organismo Nacional de Evaluación y Acreditación de Carreras Superiores Técnicas. Claro, acá se dan cuenta que para mí este organismo, yo puedo creer que es innecesario, porque si vos lo que tendrías que pedir es que los institutos que ya tenés y que pertenecen al Ministerio de Educación, los ponga en un rango superior, que es en un instituto universitario. ¿Por qué? Porque tiene una carrera del artículo 43. Entonces no necesitas recrear nuevas estructuras, que eso es lo que hace es gastar plata, porque se va a llevar todo lo que le den en nombramientos, cargo, funcionamiento. ¿Para hacer qué? Para hacer el mismo trabajo que hoy hacen las supervisoras del nivel terciario. Si los institutos terciarios, hoy por hoy, tienen quien los supervise. No es que han quedado acéfalos de supervisión técnico-pedagógica. La tienen, mejoralas. Y de última, pienso yo que más lógico, y por una cuestión de gasto, no vas a crear un organismo nacional. ¿Sabes lo que esto significa? Que tenés que tener mínimamente un representante por provincia. ¿Y qué hace una sola persona para toda una provincia? Quiere decir que es igual que nada. Tenés que recrear una estructura enorme cuando ya la tenés. Entonces, yo a veces ahí es a donde veo cómo se van entrecruzando los intereses de este proyecto. ¿Entienden esto? Bueno, yo apoyo este proyecto si me das este instituto. Yo apoyo este proyecto si vos me das la posibilidad de yo seguir profesionalizando o yo seguir generando más auxiliares. ¿Entienden dónde están las lógicas de por qué aparece esta propuesta también? Porque ahí es cuando empezás a leer la letra chica. Entonces, si uno analiza esto, por ejemplo, esto es exactamente igual a lo que hacen las escuelas universitarias por medio de la CONIAU. Quiere decir que ¿para qué vas a crear una CONIAU terciaria para una sola carrera? Es una cosa de loco. Es una cosa de loco esto. Entonces, a ver, que tenés que mejorar los institutos técnicos, pero mejorarlos para todas las carreras que hay dentro de los institutos técnicos. Y el instituto técnico que tenga carreras del artículo 43 es un instituto universitario, no hay otra. Dale un rango superior que le permita poder articular mejor con una universidad, o que la persona pueda llevar el título de un instituto universitario y la universidad te lo tenga que reconocer, porque está homologado por ser del mismo nivel académico, como pasa cuando vas con tu título de licenciado de la universidad que sea y te permiten hacer una especialidad académica, una maestría o un doctorado. Esto es así, pero recrear y gastar plata en todo este artículo 8 es una locura. Si ustedes ven y analizan todo esto, es un organismo nacional para una carrera. Yo creo que si esto sale así como está, vamos a hacer la envidia del mundo técnico, pero me parece que demostraría cómo muchas veces gastamos de más duplicando las estructuras. Por eso el problema que tiene nuestro sistema de salud, que está tan fragmentado, no es la fragmentación, es la fragmentación sin articulación y además
multiplicando los presupuestos para hacer el mismo trabajo. Ese es el serio problema que tenemos en salud. Y ahora lo queremos llevar, esa misma cuestión, a educación. Por eso los médicos que están detrás de esto están teniendo la matriz de salud, queriéndola volcar a la matriz de educación. Y ahí se están encontrando con que lo que no resultó en salud no va a resultar en educación. No sirve duplicar las estructuras. Por lo menos la mirada que nosotros tenemos para esta situación de esta institución. Ahora, este programa nacional de formación es sumamente interesante. Y acá habla de que este programa ya lo ponen en el ámbito específico, lo ponen en el ámbito ya de un ministerio. Ya dice, bueno, el Ministerio de Educación tiene que crear un programa. Ya no está diciendo que va a estar en el ámbito de la Comisión Nacional. No, lo baja a un ministerio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con formación. Yo digo que si creás una comisión nacional, me parece que entonces quiere decir que la comisión nacional tiene que estar en el ámbito de educación. ¿Entienden esto? Digamos, las cosas hay que formatearlas de tal manera que permita el armado. Acá dice, el Programa Nacional de Formación de Enfermería, según los lineamientos del Consejo Federal de Educación, quiere decir que acá ya no estaría el Consejo Federal de Salud, acá ya no estaría el Ministerio de Trabajo, acá. Entonces, volvés a desarticular todo, porque estás hablando de un programa nacional. Y cuando lo pones solo en un solo ámbito de acción con un solo actor, ahí vas perdiendo el alcance de que eso se pueda, digamos, conseguir. Y quieren lograr por medio de ese programa lo que se plantean en el proyecto original, que es aumentar, digamos, la calidad, ¿sí? Dice, y promover el número de egresados. A ver, vamos a ser sinceros, que esto es cierto y yo hago una mea culpa, ¿no? Quien más egresados logra es el nivel terciario. El nivel terciario logra mayor cantidad de egresados que los 3 primeros años de cualquier universidad. Eso es cierto. Eso es verdad. Tienen una mayor tasa de éxito, ¿sí? Un ejemplo de esto es el proyecto Evita que se hizo en la provincia de Buenos Aires, logró, ¿sí? Un mejor porcentaje de anclaje por medio de becas también y de un montón de otros recursos, ¿sí? Con escuelas en cada uno de los hospitales que iban rotando por cortes, una tasa de éxito también con una cantidad más chica, con unidades de 60, quiere decir que hay ciertos criterios de calidad y de cantidad que de alguna manera se fueron armonizando, porque muchas veces las universidades nos encontramos con ámbitos donde nuestras comisiones podemos tener 200 estudiantes o 100 estudiantes de mínima. Claro, cuando vos mencionás que tenés una formación técnica o de los 3 primeros años con 60 estudiantes y con una estructura docente adecuada para esos 60 estudiantes, y bueno, lógicamente que tenés mayor posibilidad de política de anclaje y de tutoría y un montón de cuestiones que te lleva a que puedas tener un mejor número. Esto ya se logra, ¿sí? Quiere decir que no viene el programa nacional a lograr algo más. Lo que no logramos hasta ahora es promover el desarrollo. Promover el desarrollo. Esto es lo que el programa tendría que también repensar. ¿Cómo se promueve el desarrollo de la enfermería? ¿Cómo logro que ese técnico
que estudió en Catamarca se quede en Catamarca y no se vaya a Tucumán porque Tucumán paga mejor salario. O ese que estudió en La Rioja se quede en La Rioja y no se vaya a Córdoba porque consigue mejor salario. O no vengan todos a Buenos Aires, o no vayan todos a Tierra del Fuego, digamos. Estas son las cuestiones que tenemos que rever en cuanto al desarrollo también de cómo se promueve. ¿Sí? Que el programa no habla, que el programa tiene que pensarse de una manera más integral. Acá dice, aumentar la matrícula inicial. Yo le soy sincero, hoy, si nosotros queremos aumentar más, no tenemos dónde ponerlos. ¿Cómo vas a aumentar la matrícula si no tenés los espacios? Nosotros año por año, y yo que participo del curso de ingreso, tenemos cada vez más inscriptos. Digamos, lo que estamos viviendo, y eso es cierto y es bueno, que no tenemos que hacer grandes campañas de publicidad para que la gente estudie enfermería. Vienen solos. ¿Entienden esto? Nosotros vivimos una muy buena época de hace aproximadamente 15 años que de manera sostenida y de forma creciente, no decreció nunca. Por eso llegamos a ser la tercera carrera elegida entre toda la oferta universitaria. Pero lógicamente que no alcanza, quiere decir que aumentar más, yo diría primero, en vez de aumentar la matrícula inicial, yo diría aumentar los espacios y el recurso, ¿sí?, docente. Y todo lo que eso conlleva, digamos, yo ya tengo muchos estudiantes. Lo que no tengo son coequiper que me ayuden a esa cuestión. En todas las jurisdicciones pasa esto. No hay ninguna jurisdicción que si ponen, se abre la matrícula para, no se sature. Y por eso dicen no hasta 60, no hasta 80. En algunas universidades con buen criterio tienen el ingreso de 10 estudiantes por cada docente contratado. No me parece mal esa manera de tutorear y ese docente se hace cargo de ver el desarrollo de cómo atraviesa la currícula el estudiante, cómo lo tutorea hasta que termina, digamos, pero no aumentés más lo que ya tenés aumentado y no tenés los espacios, el recurso docente, el recurso didáctico, bueno, los centros de simulación y todo lo que ya sabemos que necesitamos. Fortalecer la gestión de las instituciones. Ahí está primero. Primero fortalece esto. Primero el B. Si uno entiende qué es lo que está pasando hoy, primero tenés que fortalecer el B, quiere decir que el B sería el A. ¿Entienden esto? Por eso es que muchas veces los que hacen esto no conocen la realidad. Primero el C va seguido, porque es lo que les estoy mencionando. Nosotros no es que no tenemos aspirantes, nos sobran aspirantes. Y muchos, desgraciadamente, se quedan con una mala imagen de algunos lugares porque les toman exámenes y piensan que ellos fracasan y en realidad no es que fracasan. Hay muy pocos espacios o hay una matrícula muy chica, o ya está digitado quienes ingresan, o hay muchas veces que se inscriben, vienen y no tienen una silla donde sentarse, porque no hay capacidad del aula para poder tenerlos a todos. Y tampoco después no hay seguimiento para poder darles a todos. Y se ven frustrados, porque recordemos, el perfil del estudiante de enfermería no es el pequeño burgués. No es el que viene de una familia universitaria, no es el que viene con recursos, es el que viene por primera vez y es el que por lo general en su casa no hay computadora y no hay libros, entonces encuentra en la universidad muchísimos recursos que en su casa no tiene. ¿Entiendes esto? Por eso hemos tenido tanta deserción
con el tema puntual de la virtualidad. ¿Por qué no tienen Wi-Fi? Porque apenas tienen un celular y con ese celular estudia toda su familia. Bueno, otra de las cuestiones, no hay alumnos. Alumno, la definición ya es vieja, es obsoleta. Tenemos estudiantes, ¿no? El alumno es alguien que no, de la definición operacional del término, es alguien sin luz. ¿Sí? Nosotros tenemos trabajadores que estudian, ¿sí? Y que el trabajo es el estudio. Entonces, todo lo que sirva para incrementar la retención, sí. Y la graduación, sí. Eso viene muy bien. Esto es lo que más hay que trabajar, sobre todo en el nivel universitario. ¿Sí? Esto es fundamental. En cuanto a favorecer la igualdad, si se refiere a los técnicos con los universitarios, bueno, yo creo que los últimos cambios que hubo con respecto a las becas, el que se unifique las becas en el sentido de que los montos de las becas en todas las jurisdicciones sea lo mismo, digamos, becas iguales para todos, yo creo que eso fue algo importante, más allá que sabemos que todavía esas becas son pobres becas, comparado a lo que hizo en la década del 45 al 55 Carrillo y Evita, estas becas son pobres becas, ¿no? Pero bueno, creo que las becas tienen que, sin lugar a duda, la otra vez mencionaban en la presentación que hay 75.000 estudiantes con becas de enfermería. Bueno, es un gran número, que no es el 100%, pero bueno, creo que fortalecer eso es fundamental, entendiendo siempre que muchas de las chicas que vienen a estudiar son jefas de hogares, tienen hijos, ¿sí? Son sostén de familia. Así que obviamente que también esta cuestión es fundamental. Fortalecer la gestión institucional. Las instituciones de por sí tienen sus propios recursos, pero si reciben recursos de una comisión asesora, va a ser mucho mejor. Esto es lo que creo yo que hay que explicarlo mejor, porque acá está el quid de la cuestión. En esto que ya se deja de lado al estudiante, hasta ahora veníamos pensando en el semillero, acá es mejorar la calidad de fuerza de trabajo. Y acá les recuerdo a los legisladores, OTI 149, convenio, yo creo que ya es hora que nuestro Congreso refrende el artículo 149 de la Organización Mundial del Trabajo, que habla justamente de todo eso, porque lo más lamentable de esto es que ya está todo escrito y que muchos países que en la década del 70 ratificaron este convenio, justamente lo que lograron es mejorar la calidad de fuerza de trabajo. ¿Qué Paraguay, qué Chile, qué Uruguay, qué Perú, qué Brasil, qué México, qué Cuba, que tantos otros países latinoamericanos tengan mayor cantidad de enfermeros que Argentina tienen que ver con las condiciones y la calidad de la fuerza de trabajo? Esto es a lo que tenemos que apuntar, porque si nosotros no mejoramos este punto G, los estudiantes que egresen se van a ir del país o se van a ir hacia otras carreras, como estuvo pasando. En cada universidad que se abrieron carreras de medicina, de kinesiología, de nutrición, donde había carreras de enfermería, hay una extravasación de una carrera a otra. Eso pasa. Y también hay una situación de que muchos egresados comienzan a buscar otra profesión como alternativa o otro oficio como alternativa. ¿Por qué? Porque no mejora la calidad de la fuerza de trabajo.
o las condiciones de la calidad de vida. Especializaciones tenemos y podemos tener más. Muchos países tienen más especializaciones que nosotros, pero bueno, eso es cuestión también de que cada especialidad necesita un nicho de trabajo, un espacio dentro del mundo de trabajo que lo demande. Ahora con el tema del COVID, por ejemplo, tomó mucho realce lo que es la enfermería laboral. Bueno, lógicamente que si nosotros queremos basar todo en una sola estrategia, como plantean acá, enfermería comunitaria, en la cual estoy de acuerdo, en la carrera que yo trabajo tiene esa orientación. El problema es que este gran programa nacional y esta dirección de mesa de diálogo entre tantos ministerios tiene que conseguir que el Consejo Federal de Salud habilite puestos de trabajo en enfermería comunitaria, porque no crece las áreas de las redes de enfermería comunitaria, porque esto tiene que ver mucho con la descentralización que hubo en los 90. ¿Quiénes se encargan de la atención primaria en la salud pública? Los municipios. Y los municipios pueden sostener una determinada red de acuerdo a sus ingresos. Entonces, lógicamente que no hay una gran oferta de trabajo en esos espacios. Y peor aún, el problema es el salario. Acá el problema es el salario. Ustedes saben que se paga muy poco en la atención primaria, no solo a enfermería, a todo el equipo de salud. ¿Sí? Se trabaja muchas horas y se paga muy poco, entonces lógicamente toda la fuerza de trabajo y la mayor parte de las especializaciones van al hospital y van al área privada más que al público, porque pagan mejores salarios en algunos casos. Y la enfermería comunitaria en el espacio privado está poco desarrollado. Si bien hay experiencias comunitarias en hospitales de comunidad privado, son muy pocas, ¿sí? Y sobre todo siempre dentro de algunos centros de salud periféricos o dentro de los hospitales, pero es muy poco. Y sobre todo en los lugares altamente concentrados, donde ellos tienen sus socios cautivos. Pero la verdadera enfermería comunitaria planificada desde los organismos descentralizados, que son los municipios, desgraciadamente no cuentan con la capacidad como para poder absorber la cantidad de aspirantes que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros los formamos en un determinado sentido y no tienen trabajo y se terminan reconvirtiendo. Bueno, sin lugar a duda que las residencias en enfermería es una deuda pendiente todavía. Y yo como formador de residente, claro que esto yo lo veo, pero ¿cuál es el inconveniente? Es que el enfermero consigue ese saber que otros profesionales no lo logran durante su formación de grado, el enfermero lo consigue antes porque desde muy tempranamente consigue trabajo. Entonces, una vez recibido, él ya está en relación de dependencia y muchas veces el querer dejar ese espacio de confort para ir a una residencia no lo ve como algo favorable. Pero obviamente que hay que incentivarlas y hay que reformularlas teniendo en cuenta la idiosincrasia de nuestra profesión. Hoy tenemos residencias para licenciados, porque la residencia es un título de posgrado, eso hay que entenderlo. Pero también en algunas jurisdicciones el enfermero puede hacer residencia. Pero eso es algo que se va a tener que terminar, porque el certificado de residencia no se lo van a dar hasta que él no sea licenciado en enfermería. ¿Sí? Entonces, yo creo que este es el ordenamiento que necesitamos más claro. Porque es importante la residencia como formato de desarrollo profesional y cómo se lo inserta en el mundo del trabajo. Una de las cuestiones claras,
el residente se tiene que quedar trabajando en el sistema, ¿sí? Si no lo dejás trabajando en el sistema, lo perdés. ¿Y a dónde va a ir? Al sector privado. Entonces, estas son cuestiones, por eso es importante, trabajo, salud, educación, desarrollo social, ¿no? Todas estas cuestiones, y insisten otra vez en la segunda o tercera vez que ponen capacitación continua y investigación. Y yo les pregunto a muchos de los que están escuchando este video, ¿y fuiste a buscar trabajo? ¿Te preguntaron alguna vez qué investigás o qué vas a investigar en este nuevo trabajo? ¿O qué propuesta de investigación te hicieron cuando te fuiste a presentar para ocupar un cargo en un sanatorio, en una clínica, en un hospital? Bueno, estas son cosas que nos tenemos que repreguntar también. Y la capacitación continua es a lo largo de toda la vida profesional, claro que sí. Y acá hablan formación continua. Yo lo que rescato de este capítulo básicamente es que sí, obviamente que tiene que ser, es la parte en donde por ahí está más dedicada al trabajador de la enfermería, ya sea enfermera, licenciada o auxiliar, todos tienen que tener la posibilidad de capacitarse continuamente, todos. Y acá es donde encuentro la primera cuestión que para nosotros es de alarma, el artículo 13. El artículo 13 es ahí donde empiezo a ver, como lo veía con el Instituto Nacional que quieren formar, esa necesidad de querer ganar un espacio que hoy no tienen. Hoy, la mayor parte de las jurisdicciones no forman auxiliares. ¿Sí? Entonces, acá comienzan con la cuestión de la profesionalización. En primer lugar, el auxiliar de enfermería de hoy, a diferencia de cuando yo recién comencé, ¿sí? Es un auxiliar que tiene muchos años de ejercicio en la profesión y que tendrá un promedio de edad mayor de 45 años. Y no todos los auxiliares se quieren profesionalizar por varios motivos. Uno de los motivos es que muchos ya están cerca de su edad para retirarse, para jubilarse. Segundo, muchos no se benefician con la profesionalización. ¿Por qué? Porque lo obligás a estudiar y no va a tener una mejora en el salario. No todos mejoran el salario. Inclusive algunos pierden salario si quieren pasar de un tramo a otro, porque arrancan de cero, sin antigüedad. Esta es una gran discusión que se ve, por ejemplo, en el pase a la carrera en la provincia de Buenos Aires. Muchos no quieren pasar de los licenciados que están porque tienen una antigüedad que viene de muchos años de cuando eran auxiliares o enfermeros, y al pasarse a la carrera arrancan de cero. Entonces, estas son cuestiones que también tenemos que entender en esta cuestión de profesionalización. Ese 46% o 40% que queda de remanentes de auxiliares, a medida que nosotros no desarrollemos más cursos de auxiliares, esa fuerza de trabajo se va a ir de a poco perdiendo en el tiempo. Por eso digo, o hacemos un gran acuerdo y ponemos en valor todo lo que saben y les acreditamos y le damos ese salto cualitativo por única vez y se termina, pero no que este tema sirva para pedir que por 2 años, ¿sí?, volvemos otra vez con el tema del auxiliar de enfermería. Porque ¿saben qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos da la experiencia? Que si nosotros no entendemos que ya está prohibida, ¿sí?, esto que ponen acá, que lo van a prohibir dentro de 2 años, no. Los nuevos auxiliares de enfermería, eso ya está prohibido por la 24.004. La 24.004, léanlo, ya esta ley, ¿sí?, ya esto ya lo resolvió. Listo, este tema ya se cerró, ya se finiquitó.
Porque lo que te hacen es, te sacan esta ley y después, dentro de 2 años, dice, ay, no llegamos, nos dan otros 2 años más, y después no llegamos, nos dan otros 2, y otros 2, y otros 2. Y este es el negocio que tienen varios, que viven de estos, de aquellos que no llegan. Y muchos dicen, no, lo que pasa es que la profesionalización muchos no la pueden hacer porque no tienen secundario. Eso es mentira. Porque existe lo que se llama artículo 7. El artículo 7, ¿sí? El artículo 7 de la ley, el artículo 7 de la ley de educación superior, ¿sí? Claramente, ¿sí? Habilita la posibilidad de que se le reconozca a alguien mayor de 26 años la posibilidad de cursar una carrera universitaria. Entonces, aquel que no tenga, ¿saben cuánta cantidad de profesionales tenemos por el artículo 7? Somos la carrera que más ha utilizado el artículo 7. Entonces, no vengan con esta necesidad de este artículo 14 porque es innecesario. El artículo 14 pedimos que lo saquen, lo tienen que sacar urgentemente. ¿Sí? No queremos la reconversión de esta manera. Es preferible darle el título a los que están que habilitar que se formen por 2 años nuevos auxiliares. Es una locura. El que quiere estudiar enfermería y no tiene un secundario, que vaya a la universidad, que por artículo 7 la puede cursar cualquier carrera, no solo enfermería, cualquier carrera. Tiene que dar un examen, nada más, que no es muy difícil. En enfermería lo aprueba la mayoría. Artículo 15, currícula, a fin de garantizar condiciones de equidad. Esto ya se logró entre las universidades. Lo único que tienen que hacer las instituciones técnicas, ¿sí?, es copiar lo que ya se hizo, por lo menos en esta primera vez. Después, más adelante, vemos una nueva currícula. Pero eso ya está, y es más, tiene este perfil. Este perfil está consensuado. Inclusive, tanto que hablan en este proyecto de investigación, gran parte de la currícula nueva tiene investigación más de 1.500 horas. Sí, solo de investigación. Quiere decir que esto ya está. No hace falta repensarlo. Este reordenamiento ya está dado. Lo único que tiene que hacer los institutos técnicos es homologar lo que ya está. Así de simple, y que le den los incentivos económicos que figuran aquí. Lo que yo pongo acá es que invitaría a que este 2% del presupuesto anual del ministerio, para ser justo, también lo ponga este 2%. A ver si puedo pegar y copiar, si me permite. 2% del presupuesto anual del Ministerio de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Yo creo que estos ministerios también son parte de la cuestión, porque si cada uno de ellos aporta un 2%, tendríamos un gran presupuesto para resolver la cuestión de la paritaria, para resolver las diferencias que pueden haber entre distintas jurisdicciones, entre distintos subsectores, el poder dar un importe de una beca que sea beca igual a salario mínimo. Si no, nuestros estudiantes no pueden tener una beca que solo les alcance para el colectivo o para la fotocopia. No, porque ellos tienen que pagar la luz, tienen que pagar la comida, tienen que comprarse ropa, tienen que poder comprar libros, tienen que tener una computadora.
tienen que tener Wi-Fi, porque estamos en la era del conocimiento. Entonces, si vos los querés ayudar realmente, la beca tiene que ser igual a salario mínimo. Ustedes dirán, es mucho. Bueno, con el 2% de cada uno de estos ministerios, ¿sí? Lo vamos a poder lograr. Por lo menos hasta que la situación se logre superar, hasta que podamos tener una enfermería profesional. Lo que esta propuesta tiene que lograr, que no lo dice, es ¿cuántos años nos llevará? ¿Sí? 20 años tener una enfermería profesional. Que toda la enfermería sea de grado profesional. Como son los médicos, como son los psicólogos, como son los nutrición, una sola carrera. ¿Sí? Entonces, todo esto hace que las becas tengan que ser para todos. Y lógicamente que van a tener que ayudar. Este tema yo lo pongo a consideración. Me parece que si somos más justos, el 7 de mayo debería ser, porque si hay una mujer que pensó en nosotros y que vio a la mujer no solo como enfermera, sino como transformadora de su sociedad, del ascenso social, de lo que es capaz de una mujer lograr en su entorno, no solo que mejora a la familia, sino que mejora su comunidad, mejora su sociedad. Yo creo que a Eva sería muy lindo que sea el 7 de mayo, porque el mayor proyecto de enfermería hecho en este país lo hizo la Fundación Eva Perón. Entonces, ¿qué quieren que le diga? Uno siempre tiene que ver todo el contexto histórico, pero no fue el solo hecho de tener una trabajadora manual, era de tener una mujer que conozca su derecho y que se anime a participar en la vida política de su país. Por eso creo que a mí me representa más el 7 de mayo que el 21 de noviembre, pero eso es a título personal mío. Creo que este proyecto necesita ajustes, pero es un gran avance, ¿sí? Es un gran avance. Para ir terminando, creo que la beca tiene que ser, sin lugar a duda, un salario que se actualice aparte. Beca igual a salario mínimo actualizado. Actualizado, perdón. Actualizado. Bueno, damos por terminada la propuesta. Espero que sirva como insumo para la reflexión. Esa es la idea de este video, que lo podamos leer y que podamos sumar una reflexión sobre el mismo y que se lo podamos hacer llegar a quienes nos representan y a quienes votan nuestras leyes. Muchas gracias.